¿Qué tal amigos? Soy Henry Arias y me encuentro en Caliwood, Museo de la Cinematografía. Caliwood, el Museo de la Cinematografía, cuenta con más de 500 piezas hermosamente exhibidas que lo llevarán a usted como visitante a través de la historia del cine a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto a nivel local aquí en la ciudad de Cali. Desde aquellos días, 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron por primera vez un cine en movimiento, las películas El tren llegando a la estación y la salida de los obreros de la fábrica Lumière, hasta 1980 aquí en Colombia, cuando hace su incursión al sistema digital. Bellas historias cargadas de anécdotas interesantes, situaciones curiosas, le dejarán una profunda impresión en su visita aquí al museo. Bienvenidos. Va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Caliwood, el museo, es una institución que tiene por objetivo aglutinar la colección más grande de equipos fotográficos y cinematográficos ligados al periodo análogo tanto de la fotografía como la cinematografía, consistente en unas 250 cámaras fotográficas, tenemos unas 100 filmadoras de cine, mostramos en el museo unos 130 proyectores de cine de uso doméstico, tenemos 36 proyectores de cine profesionales, los cuales fueron usados en los teatros públicos de la región suroccidental de Colombia. Ya también el museo ha logrado, después de trabajar muy duro, conseguir una colección de unos 180 afiches de largometrajes colombianos, lo cual es un hito en todo el país. El museo tiene objetos del precine, algunos equipos del siglo XIX, linternas mágicas, empalmadoras, rebobinadoras, megáfonos y otra serie de aparatos contemporáneos a la creación del primer cinematógrafo en 1895. Descubrir la mecánica, descubrir la articulación de los equipos de proyección y de exhibición es francamente delirante aquí en el museo. Las primeras imágenes fotográficas fueron desarrolladas como alrededor de 1815-1816, pero físicamente resultados se obtuvieron como en 1826 por un francés de apellido Niepce. Niepce luego se une con Daguerre y ellos dos hacen lo que después se denominaría el daguerrotipo. Yo creo que entre el daguerrotipo y la proyección de imágenes en 1895 transcurrieron más o menos unos 50 años aproximadamente. Habían ejercicios en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra especialmente, en Francia por supuesto, y pues el hecho contundente es que los hermanos Lumière en 1895, el 28 de diciembre, presentan por primera vez en un teatro abierto al público las imágenes de sus cortometrajes de 2 o 3 minutos. La llegada a Colombia no fue tan demorada. Para más o menos 1897 los hermanos Di Domenico ya habían llegado a Panamá y precisamente en el casco viejo de Ciudad de Panamá construyeron un teatro que llamó el Teatro El Dorado. Y en el Teatro El Dorado, cuando Panamá era de Colombia, proyectaron las primeras películas traídas de Europa para los proyectores elementales que tenían en esa época. Después de eso los hermanos Di Domenico inmigran a Colombia y alrededor de 1811-1812 empiezan tentativamente a armar lo que sería después, para finales de 1927, Cine Colombia S.A., la primera empresa exhibidora del país. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que alguien cuyo nombre desconocemos, ¿ya? En 1899, precisamente como alrededor de mediados de junio de 1899, filmó una pequeña película en Cali y la proyectó también en Cali en un teatro que se llamaba el Teatro Borrero. Esa película fue presentada con un aparato que se llamaba, o llamaron en ese momento, el proyectoscopio, que nosotros no hemos podido identificar aquí como qué tipo de aparato fue. Y sabemos de ese suceso porque existe prueba documental específica. Esa sería, en la geopolítica que conocemos hoy en día, la primera película filmada y proyectada en Colombia con equipos, con el mismo equipo, ¿no? En esa época los productores de películas tenían unas máquinas que eran capaces de filmar y dentro de ellas mismas se revelaba la película. La película María, por ejemplo, en 1921 fue filmada con una cámara marca Williamson. Y esa cámara marca Williamson, que era como un cajón de madera, tenía capacidad para filmar la película y luego revelar la película dentro del cuerpo de la cámara y luego ya proyectar la película. Encontramos algunos elementos como los ambrotipos, uno que nos entregó Francisco Norden, un ambrotipo tomado en Bogotá en 1871 que corresponde a la imagen de dos soldados del ejército conservador colombiano. Esa imagen fue grabada en 1871. Aquí tenemos un proyector simples que perteneció al Teatro Jorge Isaac. ¿Cuál es una de sus principales características fuera de tener el rollo como tal que dura 20 minutos, son 600 metros de película? La caja de proyección donde se enhebra la película, la caja de sonido y aquí se va envolviendo, enrollando la película a medida que se va proyectando. Pero ¿cuál es lo interesante? Todos alguna vez en la vida hemos mirado para atrás por donde sale la luz. Desde los hermanos Lumière, ese cuartico ha tenido fascinación. Aquí en Cali, en los cines, la mayoría de teatros, o por no decirlos todos, años 50, 60, todos, perdón, 60, 70, tenía esta luz de arco. La luz de arco o arco voltaico funciona igualito que la soldadura eléctrica. Tenemos dos electrodos que son un compuesto de carbono y ferrita bañados en cobre para aumentar la resistencia y mejorar la calidad de la luz blanca. Positivo o negativo, se unen los dos extremos, se produce una chispa y se separan un poco y la corriente sigue pasando de un extremo al otro. Lógico, la corriente no pasa en línea recta, forma un arquito, por eso se llama luz de arco. Esto empieza a originar una llama. Esa llama origina una luz muy intensa. El proyector en esta parte posterior de la lámpara tiene un espejo cóncavo que concentra la luz en un solo punto. De ahí pasa la película y viene el lente, que es el que dirige la imagen como tal hacia la pantalla. Habían cines que se ponían de acuerdo, digamos para un estreno de una gran película, hablemos de los 60s. Goldfinger 007 con el actor Sean Connery, que fue uno de los que mejor encarnó el papel de 007. Era una sola copia para 3 cines, entonces ¿cómo hacían para presentarla más o menos? Esa misma copia para 3 teatros de la época. Había un teatro que comenzaba a las 3 de la tarde, el otro comenzaba a las 3:15 y el tercer teatro comenzaba a las 3:30. Entonces el primer teatro comenzaba a las 3 de la tarde con los avisos de prohibido fumar, que no suba los pies sobre la silletería, la publicidad estática que eran los vidrios. Comenzaba el noticiero o el cortometraje. El noticiero más popular de la época fue El Mundo al Instante, que duraba como 8 minutos. Venían los trailers de la película, en total eso llevaba todo más o menos unos 25 minutos en el primer teatro. O sea que a las 3:20 ya comenzaba el primer rollo en el primer teatro. 3:20, 3:15. En el segundo teatro comenzaba la función Los Vidrios a las 3:15. Publicidad, el cortometraje o noticiero El Mundo al Instante y los trailers.
Entonces había un tiempo de margen para que en el primer cine se acabara el primer rollo, se le entregaba a un chico que iba en bicicleta, que se iba a toda. Hubieran sido los ganadores del Tour de Francia de la época, porque el tipo tenía que esquivar, pasarse semáforos, esquivar peatones, esquivar vehículos y llegar con el otro, con el primer rollo al segundo teatro, que ya estaban en los trailers y el señor montaba o le tocaba rebobinarlo, montar el rollo en el proyector y comenzaba ya en el segundo teatro el primer rollo, que era el de los créditos y las primeras escenas de la película. Usted aquí en Caliwood requiere de por lo menos 3 horas para conocer la colección. Y si viene en grupo, para un mínimo de 5 personas, le damos la explicación, no solamente la inducción a la colección, sino que le hacemos la explicación técnica pormenorizada de cada equipo, de cómo es el celuloide, por qué suenan las películas, por qué se reproduce el sonido, y lo dejamos a usted francamente lleno de información. Satisfacemos la curiosidad y por supuesto a los adultos les generamos mucha nostalgia. Americano.